Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como les digo, vamos a comenzar. Bueno, vamos a seguir con las clases del día de hoy, día martes. Vamos a continuar con la clase de conocimiento del medio. Hemos estado viendo medios de transporte, sí. La actividad va a cambiar un poco. Ya terminamos la unidad de los transportes. Así que ahora vamos a empezar a ver eh, vamos a empezar a conocer un poquito sobre los trabajos que existen, los oficios, las profesiones. Así que vamos a continuar. Yo no sé si en algún punto ustedes, chicos, han pensado o saben o conocen acerca del trabajo de sus papis, ¿sí? Por ejemplo, alguien sabe de qué trabaja su papá, o si su mami es la que trabaja, a qué hora llega, si se tarda mucho. ¿Por qué es importante conocer el trabajo de nuestros papás? Bueno, recordemos que el trabajo es lo que ellos hacen y es lo que produce que haya comida en casa, ¿sí? Es lo que ellos hacen para poder sostener a su familia, ¿sí? A veces lo hace la mamá, a veces lo hace el papá, pero también hay casos donde los dos papis trabajan, ¿sí? Y pues a veces no los podemos tener durante todo el día, pero es importante que sepamos que lo hacen para que nosotros tengamos que comer, lo hacen para que no nos haga falta nada. Si ellos no trabajaran, no podríamos ir a estudiar, no podríamos tener comida en nuestra mesa, no nos podrían comprar uno que otro juguete que podamos ver en Maxi o en Pradera o a donde quiera que ellos nos lleven. O no podríamos tener paseos como a veces suelen tenerlos, ¿sí? Entonces es muy importante conocer el trabajo de mi mamá o el trabajo de mi papá. Aunque la mami no trabaje o no salga temprano a trabajar como usualmente lo hacen los papis, mami también trabaja en casa. Mami hace la limpieza, mami hace la comida los 3 tiempos, desayuno, almuerzo y cena, mami lava mi ropa, mami me cocina, mami cuida a mis hermanos, mami me cuida, mami está ahí. Y a veces no precisamente está mami porque también mami trabaja. A veces tenemos una abuelita o tenemos una tía que nos ayuda con nuestros deberes, que nos cuida durante el día, familiares que están con nosotros y que apoyan a mami en lo que ella no está, ¿sí? Entonces es importante conocer qué hacen nuestros papis en su trabajo, ¿sí? Y sobre todo, no importante, es un poco de cultura general que sepamos qué trabajos existen y por qué suelen trabajar las personas. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué les gustaría hacer cuando sean grandes? Por ejemplo, aquí tenemos unos niños que están disfrazados. Tenemos a uno que es médico, que es un doctor, tenemos a uno que es un cartero, tenemos a uno que es chef, tenemos a un bombero y tenemos a un policía, ¿sí? Entonces, para nosotros saber qué queremos hacer cuando seamos grandes, debemos saber qué es lo que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Por ejemplo, qué es lo que ustedes conocen, qué hacen los adultos, de qué trabajan. Por ejemplo, cuando vamos a comprar, cuando vamos en el carro, cuando vamos en la moto, cuando vamos en el bus, miramos a un piloto, ¿sí? Vemos a un piloto. Cuando vamos, por ejemplo, a Pradera, podemos ver que cuando pagamos tenemos a una cajera, ¿sí? Cuando vamos en el bus, en el carro o en la moto, vemos que hay policías de tránsito. Y también cuando pasamos por el parque podemos ver la estación de policías. También hay estación de bomberos, ¿sí? Entonces, esta semana vamos a ir conociendo poco a poco a lo que se refiere cada uno de las ocupaciones de los adultos, ¿sí? Y cómo se desempeñan. Entonces, para comenzar a describir las ocupaciones de los adultos, tenemos que saber que existen 2 tipos de ocupaciones. Tenemos los servidores públicos y tenemos las profesiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, les voy a presentar algunos personajes y ustedes van a ir respondiendo a qué se dedican o si los han visto o no los han visto. Por ejemplo, tenemos a una, ¿qué creen que es? Es una mesera. Ella se encarga de llevar, ya sea en casa o en el restaurante, se encarga de llevar la comida de la cocina a nuestra mesa, ¿sí?
Por ejemplo, cuando vamos a comer a Pollo Campero, se nos acercan y nos piden y nos dicen que queremos pedir del menú y nos llevan la comida. También tenemos al cartero. Usualmente ya no van a dejar, por ejemplo, aquí no tenemos la cultura de tener un buzón en casa, ¿sí? O que nos llegue la correspondencia, no suele ser tan común, pero sí tenemos servicios que en los que llegan paquetes, cartas, sobres, documentos, ¿sí? Y podemos tener, aquí en Guatemala tenemos Cargo Express y Guatex. Es el medio que podemos ver ahora como carteros, ¿sí? Son camiones que llevan paquetes de lugares a otros y también llevan cartas, documentos, sobres, ¿sí? Por ejemplo, los pedidos por internet de alguna empresa tienen que buscar un medio que lo pueda llevar a domicilio, que lo pueda llevar al lugar en donde vivimos. Entonces, ahí podemos ver que está el servicio del cartero. También tenemos a los pilotos. Como les decía, los pilotos en el transporte público, en los buses, ellos son pilotos, los que también manejan taxi. Ahora tenemos el servicio del Uber, ellos también son pilotos, ¿sí? Ellos también son pilotos. Hay pilotos que usan uniforme y hay pilotos que no los usan. Por ejemplo, si investigamos un poquito sobre pilotos en Guatemala, vemos al Transmetro. Ellos usan un uniforme específico. Cuando vamos al mercado o podemos tener la opción de subirnos a un tuk-tuk, como lo es aquí en Chimaltenango, podemos ver que algunos de los pilotos de los tuk-tuk utilizan un chaleco con el número del vehículo, ¿sí? Entonces, ahí podemos dar una descripción de lo que es el piloto y dónde los podemos encontrar. También tenemos a los bomberos. Los bomberos son servidores públicos que se encargan de acudir a las emergencias. Los bomberos tienen su estación. ¿Qué es una estación? Bueno, es un lugar donde tienen los vehículos que les ayuda a transportarse a otros lugares. Por ejemplo, tienen la ambulancia, tienen la motobomba, que es el vehículo que pueden utilizar para apagar los incendios y tienen muchísimos más. Pero ahí en la estación duermen los bomberos, ¿sí? Duermen los bomberos, a veces hay algunos, a veces no están los mismos porque se turnan, ¿sí? Existen turnos. Entonces, el bombero es alguien indispensable en nuestra comunidad, también es un servidor público, ¿sí? El policía, luego tenemos al policía. A ver, ¿de qué se encarga el policía? El policía se encarga, tenemos dos clases de policía, el de tránsito y el policía civil, ¿sí? El policía de tránsito se encarga de manejar las vías de los carros, que sigan las normas de tránsito, ¿sí? Que sigan las reglas de tránsito, las señales de tránsito que ya conocimos anteriormente. Ellos suelen tener un uniforme verde. Y también tenemos el policía civil, que son los que se encuentran con un uniforme negro en nuestro caso tienen un uniforme negro. Tienen también el vehículo en el que se transportan, algunos utilizan motocicletas, motos, o algunos utilizan las patrullas, que son los pick-up que podemos ver también de color negro. La estación de policía se encuentra en el parque de Chimaltenango, enfrente a la municipalidad. Ahí contamos con diferentes policías. Algunos se encargan de poder hacer rondas para evitar que hayan asaltos, delincuencia o que hayan cuestiones de inseguridad por las calles, ¿sí? Pero también ejecutan varios labores. Hay algunos que utilizan el labor de la oficina, el que emite los boletos, ¿sí? O las denuncias que se llegan a presentar a la estación. Eso hablando a grandes rasgos. Luego tenemos el salvavidas, también es un servidor público, pero lo vemos en lugares muy privados, ¿sí? Cuando es Semana Santa y cuando nos llevan nuestros papis a la playa o a algunos parques acuáticos, podemos ver que en cada piscina hay un vigilante. No tiene un uniforme rojo como en todas las películas, pero sí es el encargado de supervisar que nadie se ahogue en la piscina. También hay muchísimos más que vamos a ir conociendo por el resto de la semana. Entonces,
¿Qué es un servidor público? Ya conocimos a varios el día de hoy, pero los servidores públicos, chicos, son personas con ocupaciones que a base de experiencia, cuando yo digo que es a base de experiencia, es decir, que conforme iban a su trabajo todos los días aprendieron lo que saben hacer. Por ejemplo, la mesera tuvo que haber sido paciente con la gente que no quiere la comida que ella tiene en el menú, o la gente que suele ser un poco maleducada a la hora de pedir la comida, etcétera. Yendo a trabajar todos los días, ella pudo aprender a ser mesera. ¿Sí? El cartero tuvo que aprender también, yendo a trabajar todos los días, cómo funciona su trabajo. El piloto tuvo que aprender primero a manejar bien para luego ser un piloto. ¿Sí? Estas personas hacían cosas que les permitieron obtener su trabajo. ¿Sí? Entonces, estas personas viven ocupadas haciendo su trabajo y en su trabajo ganan dinero para poder vivir, para poder alimentarse, para poder sostener a su familia o para poder sostener su casa, ¿sí? Algunas de estas personas no estudiaron para hacer lo que hacen. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, ahorita ustedes están en párvulos, luego van a pasar a preparatoria, luego van a pasar la primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto primaria, y luego de eso van a pasar al nivel básico. Luego del nivel básico van a ir a un nivel diversificado para obtener una carrera a nivel diversificado. Por ejemplo, si quieren ser maestros, si quieren ser bache en compu, etcétera, etcétera, secretarias. Y después de eso, hay muchas personas que se quedan con ese título. Y puede que alguna de estas personas se haya quedado con alguno de esos estudios y no hayan estudiado. Por ejemplo, el bombero puede que no haya recibido clases para ser bombero y lo aceptaron en la estación. El policía puede que él haya estudiado para ser maestro, pero luego trabajó de policía. El piloto puede que no haya terminado de estudiar y se tiró a trabajar de piloto, ¿sí? La salvavidas puede que no haya estudiado en una clase específica para salvavidas, pero obtuvo su trabajo, ¿sí? A base de práctica. Estas personas y muchísimas más que hay en todo el mundo pueden trabajar de lo que trabajan porque ya tenían alguna práctica, pero no estudiaron para eso, ¿sí? Suele ser algo confuso, pero vamos a ir comprendiéndolo poco a poco, un poco más despacio durante la semana, ¿sí? Vamos a ir procesando la información poco a poco esta semana. ¿Qué hacen y cómo se hace el trabajo de estos personajes muy, muy importantes, que juegan un rol muy importante en nuestra sociedad? Porque si no tuviéramos policías, las calles serían un caos. Habría más inseguridad de la que ya tenemos. Si no hubieran bomberos, ¿quién atendería los accidentes de la comunidad, los incendios? ¿Sí? Si no hubieran pilotos, entonces, ¿qué sería del transporte público, como los buses y el tuk-tuk? ¿Quién nos podría llevar y traer si no tenemos carro y moto? Y si aunque pudiéramos ir caminando y nos quedara muy lejos, ¿qué podríamos hacer? Sin el cartero no podríamos tener todos aquellos documentos que necesitamos y que están a larga distancia y no podemos ir a traerlos o vienen de muy lejos. ¿Qué podríamos hacer sin el cartero? Y sin la mesera, ¿qué podríamos hacer sin la mesera si no hubiera quien nos llevara nuestra comida a la mesa? Imagínense, se haría muchísima cola en el restaurante, todos toparían con todos, y lo que se obtiene al tener una mesera o esta clase de personal es tener un orden en el restaurante, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos juega un rol muy importante en nuestra sociedad. Son muy importantes para nosotros porque nos ayudan todos los días. Entonces, siguiente actividad. ¿Qué van a hacer el día de hoy? Bueno, ¿qué van a hacer el día de hoy? Martes 25 de agosto. Bueno, necesito que se tomen un tiempo, tengan un cuaderno y tengan sus crayones. Sienten a su papi y sienten a su mami
y les van a hacer una entrevista. ¿Se recuerdan cuando fuimos con micrófono a todos los salones del colegio a entrevistarlos qué era la obediencia para los niños grandes? Bueno, ahora van a entrevistar a sus papis y les van a preguntar de qué se trata su trabajo, qué es lo que hacen en su trabajo. Ellos se consideran un servidor público o una profesión, ¿sí? O que trabajan de su profesión. Entonces, es una entrevista muy breve. Ustedes pueden escribir las preguntas antes de grabarse un videíto y de lo que para qué les va a servir la hoja y los crayones. Bueno, van a dibujar de qué trabaja papi y mami, ¿sí? Ustedes escogen si quieren grabar la entrevista o si prefieren mandarme una foto del dibujo que hicieron, ¿sí? Así que esa es la tarea del día de hoy, martes. Ahora sí vamos a seguir. Tenemos la hoja del bombero. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, el bombero, sus herramientas y qué es lo que necesita. Bueno, dicen las instrucciones, hago huellitas con témpera negra en las manchas del perrito. El perrito es un dálmata. Los dálmatas son color blanco y suelen tener manchas negras. Es una raza de perro que los bomberos utilizan para acompañarlos en los incendios, para ayudarlos a rescatar personas. Entonces, también dice, rodeo los objetos que utiliza el bombero en su cuerpo. Entonces, ustedes van a encerrar en un círculo las herramientas que tiene el bombero en su cuerpo, pero yo aquí les voy a mostrar cada una y se las voy a explicar. Vamos a seguir. Vamos a ponerle nombre al bombero y le vamos a decir Bob. Bob el bombero, ¿sí? Entonces, el bombero necesita un extinguidor, perdón. Esto le sirve para poder apagar el fuego, ¿sí? Le sirve para poder apagar el fuego de cualquier incendio cuando son leves, porque no siempre un extintor apaga el incendio de una casa completa. Entonces, ya que sabemos para qué sirve vamos a ver la manguera. La manguera es súper importante para apagar el fuego también en diferentes áreas. Ellos saben qué herramienta usar, en qué ocasión utilizarla. También tenemos los guantes. Recuérdense que ellos, sus herramientas, su traje, su vestuario está hecho de materiales a prueba de fuego que les permite resistir al calor, ¿sí? Que son que es una vestimenta que no le permite quemarse, ¿de acuerdo? El casco lo utilizan para que nada les caiga en la cabeza, para tener protegida su cabeza y su rostro, ¿sí? También este casco no lo tiene en la foto, pero este es muy importante cuando entran a muchos lugares con mucho humo porque no pueden respirar. Entonces el casco les permite poder entrar a habitaciones con mucho humo o con mucho fuego, ¿sí? Luego tenemos las botas. Deben ser unas botas que sean resistentes, deben ser botas algo pesadas, pesan mucho. Todo el disfraz del bombero junto pesa demasiado, pero las botas les permiten pisar suelos que estén también que estén frágiles, que estén con mucho fuego, ¿sí? Todo esto tiene un propósito. Entonces, también utilizan, perdón. Bueno, entonces tenemos el extintor, la manguera, los guantes, el casco, las botas, y luego tenemos el hidratante, que es este que está aquí. ¿Qué es este artefacto? Bueno, consiste más que todo en conectar las mangueras de los bomberos cuando están en la calle. Aquí no solemos ver de estos, pero en las películas o en Estados Unidos, en cada esquina o en cada una de las calles se encuentra esta herramienta para que facilite el trabajo de los bomberos, ¿sí? Son como depósitos de agua donde podemos conectar la manguera y obtener agua de estos artefactos. Luego tenemos la hacha. No la tiene aquí el bombero, pero le sirve para poder entrar a lugares donde esté obstruido el paso o se le dificulte entrar.
Recuérdense que el camión de bomberos está lleno de herramientas manuales, herramientas que pueden haber en cualquier ferretería, porque necesitan de todo y necesitan estar preparados para cualquier situación. Y entonces ya ustedes se van a encargar, chicos, de ponerle las huellitas al perrito con témpera negra, ¿sí? Y de pintar las herramientas del bombero. Entonces, de eso se trata la clase del día de hoy. Espero no haberlos aburrido, yo sé que se habla mucho el día de hoy, pero es importante que conozcamos cada una de las profesiones y cada uno de los servicios que nos ofrecen estos personajes que son muy importantes para nuestra comunidad. Así que vamos a terminar el día de hoy con la clase de conocimiento del medio, chicos. Nos miramos mañana, primero Dios. Que estén muy bien.